Bienvenidos a la segunda temporada de Sobriedad en Voz Alta. En este podcast abordaremos un tema que a menudo se silencia y se pasa por alto en nuestras conversaciones cotidianas: la prevención y el tratamiento de adicciones. En esta nueva etapa continuaremos explorando las raíces de estos problemas, te platicaremos estrategias de prevención, conoceremos los caminos hacia la recuperación y hablaremos de todo lo relacionado con las adicciones en voz alta. Hola, ¿qué tal, familia? Mi nombre es Fanny y este es un episodio más de Sobriedad en Voz Alta. Y estoy muy contenta de tener a esta invitada porque pues sin duda eres el motor de todo esto y yo sé que muchos de ustedes lo saben y muchos más el día de hoy van a entender el porqué de las clínicas, el porqué de este podcast. Y pues para mí es todo un placer presentar a mi mamá, a Mavis. Muchas gracias, Mavis, por estar aquí. Muchas gracias a ti, Fanny. Muchas gracias por invitarme a este podcast y platicar nuestras experiencias en este camino que hemos recorrido. Yo sé que este episodio va a ser para que muchas personas se sientan identificadas, ¿verdad? Porque la adicción no perdona, ¿no? No distingue y pues yo quisiera, Mavis, que nos dieras un poquito, ¿no? De quién es Mavis, a qué se dedica Mavis, antes de entrar un poquito más, pues, en todo esto. Bueno, pues, ¿quién es Mavis? Mavis es madre, hija, hermana. Soy una mujer que por el momento, pues, está disfrutando las mieles de la recuperación, ¿verdad? De mi enfermedad, y en años pasados pues pasamos una situación muy dura, porque pues yo nunca pensé que fuera a tener una enfermedad. Yo no sabía que el tomar alcohol llegaba a un punto en que yo fuera a ser una persona enferma. Y por hoy pues Mavis está contenta. Mavis está saliendo adelante sin dejar a un lado pues su recuperación. Platícanos un poquito cómo fue tu infancia, porque pues sin duda a lo largo de tu vida fueron pasando situaciones que detonó al final de cuentas en una adicción, ¿no? Pero pues platícanos un poco cómo fue tu niñez, tu juventud, tu vida adulta. Bueno, pues yo vengo de unos papás que se casan jóvenes y ellos siguen estudiando. Entonces, desde chica yo siempre fui una niña triste porque nunca estuvieron mis papás con nosotros, ¿verdad? Éramos mi hermana y yo las más grandes y ellos pues entraron al movimiento estudiantil. Mi papá fue un luchador social muy importante aquí en la ciudad de Chihuahua y mi mamá pues siempre andaba con él. Entonces pues, fuimos unos hijos cuidados por nanas y el vacío que se siente, el abandono, pues siempre estuvo presente en mí. Y yo no sabía qué era esa tristeza que yo sentía de chiquita, pero pues era eso. Después el movimiento pues se hizo más grande y yo siempre estuve pensando en mis papás que podían estar en peligro, o sea, siempre con el caos en mi cabeza. Y cuando llegaban, lo que ellos decían, no pasa nada, todo está bien, y así es este asunto. Y eso es lo que yo aprendí desde chiquita, o sea, a no manifestar que yo estaba triste, a no manifestar que a mí me daban miedo que les pasara algo a ellos, y esa fue mi niñez, fue muy caótica. Entonces, como desde muy pequeña siempre estuviste como en alerta, con muchos miedos, pero pues como se sabe, ¿no? No existía esa cultura de expresar realmente de que, oye, papá, pues, mamá, te necesito, me siento sola, estoy triste, tengo miedo de que te pase algo. O sea, pues no existía como la cultura de decir, de expresarte. ¿Y tu juventud ya expresabas más o no? No, mi juventud fue muy bonita. De los 12 años fue muy padre porque pues sales de la primaria, luego entras a la secundaria, es la mejor época que yo tuve. Y mis papás pues ya
tenían el modo de que nosotros estuviéramos mejor, pero luego tienen más hijos, entonces ya somos 5 y ahí pues yo tenía que hacerme cargo de los más chicos, entonces yo jugaba el rol de papá y de mamá cuando ellos no estaban y siempre pues sí teníamos que nos cuidaran, estaban las señoras, ¿verdad? Que nos cuidaban, pero era algo que era muy difícil de entender para una joven de 12 años el por qué yo tenía que estar a cargo de mis hermanos y no disfrutar al 100 mi juventud. Más sin embargo, tuve una adolescencia muy bonita, salí de la secundaria, me hicieron los 15 años y todo fue muy bonito hasta los 18 años que mi papá y mi mamá, junto con un hermano, tienen un accidente y mi papá se enferma. Y en mi vida tiene que ver mucho mi papá. Sí. ¿Tú sientes que después de ese accidente hay un antes y un después de Mavis? Sí, claro que sí, porque yo siempre, para mí mi papá era mi super papá y ellos eran de no demostrar tanto amor, tanto cariño. O sea, el cariño que decían ellos, oh, hola princesa, ¿cómo amaneciste? A lo mucho. Pero de abrazo y beso, pues no, hasta yo me le colgaba para que él, yo quería que él fuera así como de que me pusiera mucha atención, porque para mí mi papá era el mejor papá, o sea, no había papá mejor que el mío, nadie le ganaba a mi papá era el maestro que era el mejor, el licenciado que era el mejor, y el ver que mi papá se accidenta y que a los 40 años. Muy joven. Ajá, y mi mamá se dedica de lleno a él, entonces yo tengo que meterme de lleno a cuidar a la familia y ahí a los 18 años, todo lo bonito que había tenido desde Tus 12 de años. los 12 a los 18 se volvió de nuevo un caos, pero más diferente. El accidente de mi abuelo ocasiona que él pierda o sea, no escuchaba, ¿verdad? El oído y el equilibrio. Ujú, sí. Y luego, ¿cuánto tiempo, o sea, qué pasó después de ese accidente? Como, o sea, tu vida obviamente se tornó más complicada, ¿no? Pues de siempre vivir en el miedo de qué les iba a pasar a mis papás, más a mi papá, porque pues de repente mi mamá sí estaba más en la casa ya después porque ella era maestra, es maestra, y ya estaba un poco más en la casa, pero el miedo de que mi papá siempre andaba en la lucha, porque pues él fue un luchador social muy importante aquí en Chihuahua, y llegaron bueno, pues hicieron un partido y llegaron a hacer mucho ruido aquí en Chihuahua, ¿verdad? Con el movimiento inquilinario y todos esos asuntos, movimientos estudiantiles. Entonces yo siempre tuve miedo porque mi papá llegaba, pues si no llegaba con un balazo, llegaba porque le hacían pintas y le traía barbas y luego ahí estaba mi mamá cortándoselas porque pues le echaban, pues los policías le echaban la tinta de las pintas que ellos tenían, o en ocasiones pues, golpeados, o sea, era un caos. Entonces mi familia que se dedicaba a eso, pues mis abuelos paternos y mi papá y mi mamá, pues para mí siempre era, pues, ¿qué va a pasar? O sea, sí juego tantito, pero ¿y dónde estará mi papá? O sea, sí me voy en la juventud ya, pues sí me voy a la disco, pero ¿y no le pasará algo a mi papá? Antes eran discos, ahora son antros. Y yo combinaba mi vida social, pero siempre estaban en mis pensamientos caóticos, ¿qué le va a pasar a mi papá? Entonces, pues se accidenta y pierde el oído, pierde el equilibrio y siempre tiene un zumbido. Y era un dolor tan grande que yo sentía que decía, ¿por qué le pasó eso a mi papá? ¿Por qué a él? Y pues yo nunca lo entendí hasta
hasta el día que él murió fue un sufrir muy, muy, muy triste, y aparte uno no tenía que demostrar que estaba triste, tenía que uno pensar que estaba bien. Bueno, siento que fueron 10 años después del accidente de mi abuelo lo que él estuvo con esa condición. Y siento que en esos 10 años, porque ahorita dices, no se podía o tenía que hacer como que estaba bien. ¿Crees que fue porque tomaste un rol dentro de la familia que no te correspondía? O evidentemente desde niña lo hiciste, ¿verdad? Pero ¿crees que después del accidente lo tomaste con mayor responsabilidad o algo así? Sí, porque ya después del accidente pues nos cambió la vida y no fue tan bonita porque para mí, ¿verdad? Porque pues mi mamá se iban y viajaban mucho ellos a Houston, Texas, porque ahí estaban los hospitales que intervenían a mi papá para el implante y luego nunca le quedaba y luego que ahora en México. Entonces yo, pues con los muchachos, cuidándolos y luego pues estás en la juventud, pues los dejas con las señoras y luego te vas tantito, pero pues el caos de que, híjola, no, ya me voy porque, y luego si hablan mis papás y ellos en el hospital allá en México, en Houston, y luego los niños solos, y o sea, fue caos, caótico. Hasta pues que llega mi papá. Mi papá tenía 40 cuando se accidentó. Llegan los 50 y mi papá fallece. Entonces ahí fue peor porque yo siempre trataba de hacer cosas para llamar la atención para que dijera mi papá, ay, mi hija es la mejor. Pues yo quería la atención de mi papá. Evidentemente fue muy doloroso para ti. ¿Y qué hace Mavis con toda esa tristeza, con todo ese dolor, si no estaba acostumbrada a comunicarlos por ti en esa, no pasaba a ir no sé, con un psicólogo o algo así? No. O sea, a nosotros nos enseñaron que teníamos que callarnos todo y no decir nada porque teníamos que ser fuertes. Entonces, todavía el platicar todo eso de mi infancia y el tema de mi papá, pues todavía a mí me duele mucho, aunque ya lo he trabajado, pero es un asunto que a mí me duele mucho. Y, y yo creo que todavía tengo que sanar más ese asunto, pero sí, fue muy doloroso. Desde el accidente hasta la muerte de mi papá fueron episodios muy, muy tristes. Y yo creo que indudablemente de ahí viene la raíz, ¿no, mamá? ¿Cuándo fue o qué pasó cuando Mavis empezaron a salir esos focos rojos de que se te salió de control tu manera de beber? Luego, o fue primero el casino, no sé, No, platícanos. bueno, eso de que, no, lo del casino no, yo ni me pasaba el casino por la cabeza. Pero cuando yo tengo 18 años y empiezo a tomar, a mí me empezó a gustar porque se me relajaba y se me olvidaba el dolor, Y todo lo que pasaba en tu casa. todo se me olvidaba. Entonces a mí no me gustaba el sabor de la cerveza. Pero el efecto sí, o sea, pues qué padre, pero al día siguiente, pues yo me sentía que había tomado como un antídoto para olvidar las cosas, ¿verdad? Que el antídoto del alcohol me había hecho sentirme pues, muy a gusto, muy contenta, que se estaba mejorando mi vida porque yo ya sentía cosas que antes no sentía, que eso calmaba el dolor, que tenía momentos de felicidad, yo no sabía. Pero no a los 18 años, no de que eran borracheras de adolescentes, No era un problema. no era un problema como el que fue después. O sea, bueno, nos hablas de los 18 años y cuánto tiempo pasó, qué pasó en ese trance, porque, o sea, en esa época de tu vida, ¿no? Pues bueno, nazco yo ya después, te hago muy Bueno, feliz. pues con mi papá enfermo, pues me caso, hizo mi papá una boda muy bonita
Nos casó el padre Granados ahí en la catedral, fue el gobernador, vino el general de México y pues fue muy bonito. Entonces mi papá nos regaló un viaje a Hawái y nos fuimos y luego la prensa que dónde andaba la hija de Adán, Del luchador social. del luchador social, ¿por qué esa fiesta? ¿Por qué sí es un luchador social? ¿Por qué esa fiesta tan despampanante, ¿verdad? Que le llamaron en ese entonces. Nos vamos de luna de miel, regresamos, ya pues casados, naces tú, te vamos y te bautizamos a México y todo era bonito. Todo era bonito, pero seguía el caos de mi papá enfermo. O sea, yo ya casada, pero todas las noches íbamos, no sé si te acuerdas de que íbamos por él, íbamos a las revistas Loya, allá en el centro. Sí, sí, todavía me acuerdo. existe. Y él compraba su proceso y su coquita light. Y dábamos una vuelta por el Palacio de Gobierno y nos íbamos a la casa. Y eso no me hacía sentir bien. Ya después, que mi papá muere a los 50, pues fue muy triste ver a mi papá rapado en el hospital aquí en Chihuahua porque le da un derrame y verlo con mangueras en la cabeza, una persona que medía casi 2 metros, que donde se paraba él, juntaba la masa de gente y solucionaba todo, y el ver que él ya no iba a estar, qué iba a ser de mi vida sin él. Muchos días fueron así. Entonces volvió el alcohol y ya pues hacíamos fiestas ahí en la casa y no sé si te acuerdas, tú chiquita, pues ahí en la alberca tú, las mamás y los papás y ya empezó la fiesta muy fuerte y pues ya me gustaba mucho el alcohol porque yo en el alcohol encontré el refugio de calmar el dolor tan fuerte que yo tenía. Y mamá, perdón o sea, y creo que también, pues porque sí recuerdo, ¿no? Pues fue una época para mí bonita, ¿verdad? No entendía también, o sea, como el resultado final que eso iba a tener, pero también creo que te ayudaba también, tú siempre has sido muy trabajadora, o sea, o sea, recuerdo desde muy chiquita, tú siempre trabajando y creo que también el alcohol era como tu desestrés, como muchas personas lo ven así, ¿no? O sea, trabajo tanto y con todo lo que traigo y pues el alcohol me ayuda a aligerar todo eso. Empecé a ver que llenándome de trabajo, se me pasaba el tiempo sin tener tanto dolor, sin tener tanto, ya no pensaba tanto en las cosas que pasaban. Entonces, pues iba a trabajar y tenía licorerías. Entonces, iba a las licorerías y yo iba y yo estaba chiquita y te llevaba ahí conmigo y después de eso decía, bueno, pues vamos a hacer una fiesta porque pues ya es fin de semana y pues tú crecías y así era, o sea, pues hacer fiestas y, y después ya que creciste más, pues Llega el divorcio de... llega el divorcio de tu papá. ¿Y crees que independientemente del amor o algo así, para ti el divorciarte fue como un fracaso en tu vida? ¿Crees que también eso como que haya Sí, influido en algo? claro que sí, 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 porque pues imagínate, una boda muy bonita que pasó, que nos hicieron mis papás. Y luego casarme, durar 10 años casada. Y luego el divorcio, pues fue un fracaso porque pues yo me sentí una mujer muy exitosa, pero sin marido. O sea, yo siempre quise una familia bonita, ¿verdad? Que tú estuvieras en buenas escuelas, que tu papá y yo fuéramos muy felices. Lo que yo siempre soñé, yo pensé que iba a ser y no fue. Y fue un fracaso muy grande y le arrimamos otro dolor a la vida de Mavis. ¿Qué edad tenías cuando te divorciaste? Tenía 28, 29 años, 30. Bueno, te divorciaste aproximadamente a los 30 años. Y
para mí, mamá, tu problema donde empezó a ser como notorio, ¿verdad? Porque pues realmente fueron pues toda como, bueno, fueron como 14 años, ¿no? De que pues todavía seguimos con este ritmo, ¿no? Porque pues, yo estaba chiquita y pues en algún punto también yo ya en mi juventud pues me uní a esas fiestas. Una realidad es que pues hubo fiestas muy buenas que compartimos. Pero ¿cuándo crees que ya empezaste a identificar que esto no era normal? Para mí, yo te calculo como, te digo, como cuando tenías 45 años aproximadamente, yo fue así como que ya empecé a notar que pues que no era normal, ¿no? La manera de las consecuencias, porque creo que ahí fue cuando yo empecé a ver consecuencias. Sí, bueno, realmente de los 45 a los 48 fue una situación que ya se me estaba saliendo de las manos, porque pues no sé si te acuerdes que pues la casa de campo que teníamos, ¿verdad? Teníamos, Muy importante mencionar que ahora es donde es ahora Clínica Monarca. entonces teníamos la sala de juegos y teníamos unos refris y yo siempre procuraba de que estuviera lleno de cervezas, ¿verdad? De cervezas para los invitados y luego si íbamos a la cocina que también ahí hubiera cervezas, entonces ya toda la casa llena de cervezas y yo, esas cosas, en primer lugar mi papá reprobaba el alcohol, pero pues como ya no estaba mi papá, pues ya podía yo tomar sin que se sintiera que mi papá me iba a descubrir, ¿verdad? Y se me fue saliendo del control. Eh, no sé si tú recuerdes que ya hacíamos unas fiestas y te decía, márcale a los otros músicos porque ya se van a ir estos para que siga la fiesta. No sé si te Sí, sí, acuerdas. pues sí, te digo, sin duda, pues sí, hubo muy, muy buenas fiestas, pero ¿qué pasó en la vida de Mavis o cuál fue ese? Se habla mucho en esto de las adicciones de los fondos, ¿no? ¿Cuál sientes tú que fue tu fondo o cuál fue así que dijiste? Porque me imagino que pasaste como todos, ¿no? O sea, sabías, o sea, realmente muy dentro de ti sabías que esto ya no estaba en tus manos, pero para llegar a esa aceptación, pues tuviste que ahorita pues vamos a compartir ese proceso, ¿no? De llegar a la aceptación, pero ¿qué fueron esas cosas que decías, ya no, esto ya no es normal? Bueno, pues yo, bueno, cuando quería que en la casa estuviera lleno de alcohol, pues yo dije, pues esto no es normal, o sea, ¿por qué tanta cerveza? Yo empiezo a ver los focos rojos cuando me empiezan a dar crudas, cuando ya no me acuerdo qué pasó el día anterior, cuando mi negocio se empieza a venir abajo, cuando descubro el casino, que que después dije, bueno, pues ya no va a haber tanta fiesta porque yo pienso que esto hay algo que está mal, ¿verdad? Entonces empiezo con la adicción cruzada y empiezo a ir al casino. Entonces descuido mi negocio y me empiezo a ir de pique, de pique, de pique, hasta tocar un fondo que yo nunca, no, pues nunca esperé que a mí me fuera a pasar, porque pues si dices, eres trabajadora, eres exitosa, pues ya tienes un problema de alcohol. Ya en los viajes también quieres que todo el viaje sea de alcohol. Ujú. Y es cuando, pues yo ya te digo que necesito buscar ayuda y es cuando pues vamos a buscar ayuda. Aquí no la encontramos en Chihuahua, pero pues encontramos la clínica. No sé si recuerdas esos fondos de que yo ya no soportaba las crudas, no soportaba verte cómo te hacía em, sentir que cuando yo era pues la protectora, se cambiaron los roles y ahora tú me tenías que cuidar. Y es muy molesto que a un alcohólico, a una alcohólica, pues ya la anden siguiendo o ya no la dejen tomar. Y entonces cuando tú ya te pones en ese plan de, oye mamá, pues ya no estés tomando y eso, pues ya yo veo que yo ya estoy mal porque pues ya me enoja. Porque ya no puedes, ya no dejas tomar a gusto. Entonces,
pues ahí me llegaba una lucecita de luz Y que necesitabas ayuda. y es cuando pues yo decía que necesito la ayuda y Fíjate que recordando, pues sí, para mí sí fue un tanto difícil aceptar. O sea pues porque realmente, pues a mí me gustaba esos momentos que pues aunque fueran en fiesta o así, pues que compartíamos, ¿no? No sé si también eso como influyó en que, pues obviamente el respeto nunca se ha perdido, ¿verdad? Pero pues esa línea de, pues en la fiesta la mamá y la hija, pues como que no es lo más adecuado, ¿no? Sin embargo, nosotros varios tiempo lo vivimos así. Pero sí yo tengo muy claro, ahorita que mencionas eso, que, o sea, cuando empezaron las crudas, o sea, para mí fue muy alarmante ver que Mavis descuidara su negocio. Porque tú el mensaje que siempre me has dado a mí es que tú amas lo que haces, amas trabajar. Y cuando una cruda o algo así era, o el irte a beber al casino, pues era más importante que tu negocio. A mí ese fue como el foco más alarmante, ¿no? O sea, yo dije, no, esto ya no es normal. También recuerdo pues mucho, o sea, la tolerancia al alcohol, o sea, con menos alcohol el efecto era mayor, ¿no? Ya perdías mucho y para mí, pues, o sea, comparándolo como lo que ahorita me compartías de con mi abuelo, o sea, pues para mí, si yo trato de explicarte cómo viví yo tu caída, ¿no? Por así decirlo, en la adicción, pues para mí fue muy, muy similar a lo que cuando tú veías a mi abuelo enfermo, ¿no? O sea, como esa super mamá es la que siempre resolvía todo, la que llegaba a Mavis y todo iba a estar bien. Pues, ¿cómo era posible? O sea, ¿cómo, en qué momento, pues Mavis perdía, ¿no? Y por el alcohol. Y pues sí, ¿no? O sea, sin duda también cuando ya llega el casino a tu vida, pues fíjate que mucho tiempo, mamá, para mí también fue normal que fueras. O sea, porque yo decía, bueno, ya no hay tantas fiestas. O sea, ya, no sale. Nunca ha sido como muy, muy amiguera, ¿verdad? O sea, de salirte a otros lados. Entonces, para mí era un tanto normal que fueras al casino. Porque yo decía, bueno, pues trabaja mucho, que vaya al casino. Pero de pronto sí también empezó a ser alarmante para mí cuando pues ya no eran 2 horas en el casino, cuando ya era, pues, toda la tarde y toda la noche, y Mavis no llegaba, y creo que ahí fue donde empezamos con esta dinámica tan fea, ¿no?, que tuvimos en algún tiempo, molesta para ti, porque tu enfermedad, pues, no te dejaba ver que lo que yo quería era que tú estuvieras bien, ¿no?, que volvieras a ser mi supermamá. Y triste para mí porque, pues, era verte caer, al final de cuentas, ¿no? Y empezamos esa dinámica donde para mí fue muy doloroso, mamá, porque, pues, toda mi vida, mis 24 años de vida, pues, tú has sido siempre o sea, ahorita lo volviste a hacer, la verdad, porque hubo un tiempo en que sí, pues, fue difícil para mí, pero, pues, siempre has sido mi mejor amiga, siempre has sido mi apoyo. Y de pronto, pues, eso se perdió porque y es muy incongruente, ¿no? Porque mi mayor miedo era perderte pues, en un accidente o en la adicción como tal, pero también todo lo que tu adicción te hacía hacer, me hacía alejarme de ti cuando tú estabas. Entonces, sí, creo que ha sido un proceso, pues, bien difícil para las 2, pero bueno, que ahorita ya lo podemos platicar, pues, obviamente da nostalgia, ¿no?, recordarlo, pero, pues, agradezco que el día de hoy, pues, ya sean recuerdos, sí tristes, pero que nos han enseñado mucho, ¿no? recordar a veces pues es muy triste, pero pues son cosas que pasaron y hay muchas familias que están pasando por lo mismo
no se dan cuenta. Entonces, pues yo le doy gracias a Dios de que nos dimos cuenta y pues atendimos este asunto. Y por hoy, yo tuve que llegar pues a la clínica, ya sabes, ¿no? Después de la clínica, Fanny, yo siento que el apoyo que he tenido en el estar en una agrupación de terapia, pues me ha servido mucho, porque ahí puedes expresar pues lo que yo nunca podía expresar, ¿verdad? Porque todo, siempre en mi casa teníamos que decir que todo estaba bien. Si tenías dolor, que tenías que callar. Si era pues alegría, pues qué bueno, pero que todos vieran que todo estaba bien. Entonces, para mí, tú eres un gran orgullo de que vistes en mi enfermedad una forma de ayudar a las personas, y eso pues me hace que me sienta muy orgullosa, aparte de que pues te graduaste, estuviste estudiando fuera. Yo lo menos que hubiera querido pues es haberte hecho pasar lo que pasaste, lo que viviste, porque pues si yo vengo de un caos y yo siempre quise pues que tú estuvieras protegida, que no, que sintieras el calor de mamá y de papá, y te estaba haciendo lo mismo pero ya de grande, o sea, pues es muy duro. Y, y gracias a Dios pues te entregaste a esto de la enfermedad, de la salud mental. Y para mí, pues es muy, pues me siento ya muy plena en el sentido de que mi hija, pues es una triunfadora, ¿verdad? Porque, pues, yo ahorita, como estoy, pues sí, en un momento se cambiaron los papeles, tú mamá, yo hija, y yo no quería. O sea, entonces, ¿cómo qué tuve que hacer? Darme como una mamá, ¿verdad? Que me costó mucho el aceptar que yo estaba enferma, el aceptar que yo estaba mal. No podía hacer porque pues yo era la que llevaba ahí el timón, y cómo yo iba a estar mal. Entonces, el aceptar, el atenderme, fue pues la gracia de Dios que actuó, ¿verdad? Por medio tuyo, por medio de la clínica. Y pues yo siempre les voy a decir a las mamás, a los papás, a los hijos, a los jóvenes, que si tú no puedes parar de consumir, tienes que internar. Que ¿Tú sientes que no hubieras solamente podido sin la clínica? si yo no hubiera estado en la clínica, yo no hubiera entendido pues pues de que era alcohólica, que eran adicciones cruzadas, que el alcohol me hacía sentir bien cuando realmente estaba mal, que tenía que trabajar, que tenía que escribir, que tenía que estar en un grupo de autoayuda, que tenía que disciplinarme y atender mi enfermedad. Entonces, cuando yo entendí todo eso, pues fue muy bonito, porque de nuevo volvimos sin olvidar lo que pasó, pero ya dejándolo atrás y siguiendo adelante, con la vida que nos tocó, que realmente yo la veo muy bonita. O sea, ya de nuevo, pues se acabó el caos del negocio. El negocio volvió a mejorar, volvió a ser bueno y más padre, y yo pues lo disfruto y atiendo mi enfermedad. Fíjate que yo agradezco mucho tu adicción, mamá. Yo sé que en todo este proceso, en muchas ocasiones tú me has compartido que sentías mucha culpa, ¿no? O sea, porque como ahorita me mencionabas, o sea, que tú lo que menos querías era que yo tuviera una vida de caos, y pues al final de cuentas eso fue pues algo que sucedió. Pero yo siempre te he dicho que no sientas esa culpa, ¿no? Porque yo agradezco mucho tu adicción. Yo creo, Mavis, que si nosotros no hubiésemos tocado ese fondo, y digo tocado porque pues yo también lo toqué,
México. O sea, a mí también me tocó mucho trabajar porque, pues, inconscientemente, mamá, tú, al igual que mis abuelos, me comunicabas muchas veces lo mismo, o sea, que todo estaba bien. O sea, y Fanny siempre tenía que estar bien. Y me hiciste una persona así muy fuerte, pero que no decía mucho sus emociones. Entonces, te hablo de un tocar fondo porque, pues cuando tú te fuiste a la clínica, para mí eso fue un proceso bien, bien complicado. O sea, no, porque era mucho miedo que seguía. O sea, y el aceptar que los cambios que habría que hacer, la verdad, pues yo no los hice. O sea, yo agarro mucho mi responsabilidad en esto de la enfermedad tuya, que yo también descubrí que yo también estoy enferma, porque pues no es fácil aceptarlo como familia. O sea, no, y así, y qué incongruente, porque así como tú sentías culpa, mamá, de lo que hizo tu adicción en mí, yo sentía mucha culpa porque yo sentía que tú hacías eso porque yo era mala hija. O sea, yo decía, pues, ¿qué me faltó como hija? O sea, ¿qué me faltó decirle que lo mucho que la amo o estar más con ella? Pero de pronto decía, pues, somos bien unidas. Pero pues no sé, ¿verdad? O sea, te digo, eso que tú fuiste al final de cuentas transmitiéndome de no decir muchas cosas, de no comunicar, de que Fanny siempre estaba bien, pues sí, también para mí fue un proceso como muy complicado. Y ahorita que mencionas el cambio de roles, ¿no? O sea, tú en algún momento fuiste mamá y a mí me tocó ser mamá y pues obviamente no me gustó. O sea, no me gustó porque para mí pues siempre he sido tu princesa, siempre he sido o sea, pues siempre había sido como todo lo que Fanny quisiera y de pronto pues tener que ser yo la mamá de una niñota rebelde, ingobernable, pues no me gustó y luego fue difícil volver. Yo siento que a ti te costó o sea, trabajo volver a ser mamá y a mí aceptar volver a ser hija. Te vuelves muy codependiente y está componiendo tu mamá y tú pues dices, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, que voy a andar detrás de quién, pues si ya mi mamá ahí está bien, anda en su grupo. O sea, sí entiendo esa parte, Fanny, pero pues aún sigue siendo mi princesa y estoy muy orgullosa y como tú dices que agradeces lo que pasó en mi problema de adicción, eso a lo mejor te dio un sentido de vida a ti, de que pues esto es lo que yo quiero hacer, ayudar a las personas. Sin duda, sí, sí, sin Ajá. duda. Y ahorita también mencionabas de que la vida después de tu adicción, de todas las complicaciones, porque ha sido, y pues me imagino que para ti sigue siendo un proceso pues muy complicado, ¿verdad? Este, pero que las cosas son mejor y un poquito más. Y sí, o sea, sin duda, esta enfermedad a mí me trajo un sentido de vida, un rumbo de vida, porque pues yo también, mamá, yo también sentía ese vacío que tú sentías de niña. No sé por qué, porque te digo, o sea, yo tengo muy en claro que siempre pues, hemos sido muy unidas, pero aún con todos esos viajes, con todas las cosas pues, que tú me has dado, ¿verdad? A lo largo de mi vida, no se llenaba. No se llenaba y no se llenaba curiosamente hasta que aparece Clínica Monarca y Centro Renacer, ¿no? O sea, y eso pues por eso para mí tu adicción es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y muchas veces cuando llega las familias aquí pues como yo muchas veces me vi, desesperanzada, desesperada, triste, enojada, les digo, vienen días buenos y no me va a creer, pero la adicción de su familiar va a ser lo mejor que le va a pasar en su vida porque se va a aprender a conocer a usted y pues les digo, les trato de compartir un poco lo que a mí me ha regalado la adicción, ¿verdad? Que ahorita son muchísimas cosas buenas
Bueno, Mavis, a mí me gustaría que nos platicaras, ¿no? ¿Cómo fue Mavis en tratamiento? Me imagino que, híjole, qué miedo que a mí me llegara una paciente como tú. No te Sí. creas, pero platícame cómo fue para Mavis aceptar un tratamiento. Esa Mavis tan autónoma, ¿cómo iba a recibir ayuda de alguien más? Bueno, pues fíjate, cuando me voy a la clínica, pues ya, ¿verdad? Agarro el vuelo y me voy. Llego, entro y ya estando ya en la clínica, pues yo digo, pues, ¿qué hice? ¿Por qué estoy aquí? Estoy dejando a mi hija ya con el negocio sola, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Y pues era un llorar y un llorar. Y yo no sabía que el llorar y llorar estaba empezando mi sanación. Entonces, todas las mañanas ahí salíamos a la playa, caminábamos y era la meditación. Y yo entró en mí algo muy bonito. Aparte que ahí Mazatlán siempre fue la playa preferida de mi papá. Había otras, ¿verdad? Pero siempre pues Mazatlán pues, era aquí como pues ir a escaparnos un fin de semana. Bueno, entonces cuando yo estoy en la clínica, empiezo a sanar, porque pues ahí como todos lloraban. Entonces ahí muchas lloraban, otros decían cosas, pues yo decía, híjola, no, yo no quiero estar como ese, o yo no quiero estar como esa, y a mí tráiganme esta comida, a mí eso no me gusta, y pues insoportable, una mujer, pues Ingobernable. ingobernable, ¿verdad? Y, y salgo de la clínica y entendí muchas cosas que lejos yo juntaba conchitas todos los días, ya me falta otro día, el último dejé de juntar conchitas porque entendí que estaba empezando a ir la adicción y que llegaba una nueva vida para Mavis y sobre todo para ti. Entonces, el que cuando llegamos, bueno, cuando llego yo y me empiezan a hablar las compañeras que si en la casa de campo pues se iba, que cuál clínica era. Entonces, cuando empieza toda esta idea, a mí me gustó mucho poder contribuir en decirte que muchas veces cuando llega el adicto a la clínica, lo único que necesita muchas veces es un abrazo, que lo acobijen con amor, no con malas caras, porque pues viene uno amolado de la adicción, o sea, te dio una buena friega, y llegar a un lugar donde pues, tengan mala cara, que no sea cálido, que te echen, que no, gritos y todo eso, pues, no, o sea, entonces yo digo que con amor, con disciplina, y también pues, con todo lo que tú has implementado en las clínicas, que yo te digo, mira, pues a lo mejor te puede servir porque yo esto sentí en la clínica, y que sea también amorosa, disciplina, pero que haya mucho amor, mucha comprensión. Entonces, todas esas cosas que tú has implementado en las clínicas, pues para mí es un orgullo porque, pues aunque yo diga que yo no me involucro en tus clínicas, ¿verdad? Porque pues yo tengo mis asuntos acá muy diferentes a tus clínicas. De todos modos, el estar cerca de ti, el estar viendo, pues, de que hoy hay temazcal. Pues yo no viví el temazcal, ¿verdad? Pues es una cosa muy bonita que tú implementaste. Ahora que tienes la terapia de caballos, pues son cosas muy bonitas que yo tampoco hice en la clínica, ¿verdad? Porque ahí estábamos en el mar, había playa. Entonces, todas esas cosas que tú vas implementando, pues yo digo, híjola, pues qué padre que aquí en Chihuahua hay una clínica tan completa, que tienes, pues, a los psiquiatras, tienes al doctor al momento en que entra alguien en crisis, tienes a los enfermeros, tienes contención, porque pues cuando estás en la clínica pues entras mucho en crisis, ¿verdad? Y pues a veces te tienes que esperar hasta el día siguiente para que te atiendan, y tú tienes 24/7 la atención directa
al usuario. Entonces son cosas que tú has implementado y que pues a mí se me hace que por eso ha sido el éxito de que ya te llegan hasta franceses, o sea, antes te llegaban americanos y ahora te llegan franceses. Entonces, pues yo pienso que estás haciendo bien las cosas. Ahorita que te presentaba en el podcast, decía que eres el motor. Y sin duda, Mavis, yo siempre, desde que iniciamos el proyecto de Clínica Monarca, pues siempre fue la idea esa, ¿no? Como compartes, que encontraran un tratamiento digno, que donde pudieran realmente sanar. Y sin duda esto ha funcionado porque es un proyecto que tiene mucho amor, ¿no? O sea, tiene mucho amor en cuestión de, lo he dicho en algún momento, o sea, que esa persona que va cruzando el portón, yo le pongo tu cara, y esa familia que llega destrozada, le pongo mi cara, y es contagiar, ¿no? Al equipo de están dejando, o sea, porque yo deposité lo más grande y lo que más amo en mi vida en Mazatlán, y lo único que quería era que te dieran lo que tú necesitaras, lo que fuera, pero que te regresaran esas ganas de vivir y demás. Y siento que eso es lo que yo he tratado de hacer con el equipo, y gracias a Dios, pues sí, o sea, hemos tenido muy buenos resultados porque en Monarca y después, ¿verdad? O sea, primero fue Clínica Monarca, después tuvimos la oportunidad de abrir Centro Renacer, y hay demasiado amor en estos proyectos, hay mucha buena intención, hay muchas ganas de que esto que tú y yo el día de hoy estamos viviendo, lo vivan muchas personas que ahorita están sufriendo como tú y yo lo estuvimos en algún momento. Y yo no sé, Mavi, si tú dimensiones, yo sé que si hablas mucho de que estás orgullosa de mí y demás, pero yo no sé si tú dimensiones todas las vidas que se han beneficiado a través, ¿verdad?, de Clínica Monarca y Centro Renacer, pero todo eso, Mavis, es gracias a ti. No, todo no es, fue por mi enfermedad, pero fue porque tú quisiste también de dedicarte a esto de la salud mental. O sea, Sí, tú también tienes el sí, mérito claro, grande lo tienes tú. bueno, para mí tú siempre eres mi inspiración, que te digo, y pues para mí eres tú, pero yo te agradezco mucho, mamá, que te digo, pues tu enfermedad, te agradezco mucho que a lo largo de esto de las clínicas, que siempre que quiero implementar algo nuevo, como lo mencionaba, ¿no? La equinoterapia, la estimulación magnética transcraniana, o sea, nunca me has puesto un alto, o sea, nunca me has limitado, ¿no? Siempre has confiado en mí, en el nuevo modelo de irme a Colombia, de que vengan de Colombia, o sea, para mí el que tú me apoyes y tu dirección, tus tips, créeme es que los traten así, que esto sí, Fanny, esto no, o sea, es esencial, o sea, sí, realmente tú quizás ya no estás muy presente, o sea, tu persona en lo de los centros, pero siempre está tu esencia ahí, o sea, siempre está tu directriz que pues yo lo tengo aquí, ¿no? Tengo muy claro hacia dónde van las clínicas, y yo te quiero agradecer sin duda pues todo el apoyo que me has dado. No, hija, y que siempre lo vas a tener. Muy bien, Mavis. A mí me gustaría mucho que nos compartieras, pues, cómo es tu vida ahora, ¿verdad? ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo ha sido tu vida después del tratamiento? ¿Qué cambios ha hecho Mavis? Que yo sé que, pues, asistes a tu grupo, terapia, pero ¿cómo es tu vida ahorita, Mavis? Bueno, pues mira, de nuevo pasaron muchas cosas, tuve que cambiar todo y recuperar muchas cosas que ya no eran bonitas para mí, por decir como lo de la Navidad. Ahora de nuevo vuelvo a arreglar en la Navidad. Y vaya, qué arreglas. Ya disfruto la Navidad. em, Desde ya, octubre está pues poniendo. sí, es muy cansado andar adornando, pero lo disfruto. Ya le encuentro sentido a las pequeñas cosas. Me cuido, hago ejercicio,
Y sobre todo disfruto trabajar, disfruto ir a una cena con unas amigas, disfruto diario, le doy gracias a Dios y que fue tan bueno, me enseñó a meditar, me enseñó a orar, me enseñó a agradecer, porque yo con agradecer tengo, y mi vida cambió y yo me siento feliz, ahorita yo estoy feliz. ¿Y tú cómo te sientes? Híjole, pues después de tu tratamiento, pues tú sabes, ¿verdad? No te voy a mentir tampoco, no fue para mí fácil aceptar que yo también tenía que hacer cambios. O sea, porque pues como familia es, pero ¿yo qué? O sea, yo nada más quería cuidarla, pero sí me llevó tiempo entender, aceptar más que nada que yo también les estaba nutriendo esa enfermedad con mis actos de amor, ¿verdad? O sea, porque pues así es la codependencia. Sumamos, cuando queremos rescatar, sumamos a que ese monstruo de la adicción se haga más grande. Y sí, mamá, sí me fue como muy complicado, pero cuando entendí que yo tenía que ver por mí, o sea, no por ti, ¿verdad? O sea, que obviamente siempre íbamos a estar la una para la otra, pero de diferente manera, no como lo estábamos haciendo de esa manera enfermiza, pues empecé a encontrarle también sentido a la vida, a todo. Eh, Al igual que tú, aprendí a ponerle nombre a mis emociones, aprendí un tanto a comunicarlas, ¿verdad? O sea, siento que soy una persona que ya puedo expresar cuando realmente algo no me gusta, cuando algo no lo quiero hacer, porque antes no, o sea, hacía las cosas aunque no quisiera o así, pero era pues por la ignorancia, ¿no? O no sé cómo llamarle, simplemente pues no sabía ponerle nombre a lo que estaba sintiendo. Y a partir de tu tratamiento, pues me empujó a voltearme a ver a mí, a conocer personas también en este tu proceso de recuperación, a conocer personas que me han enseñado mucho, ¿no? Psicólogos, padrinos, o sea, además que me han enseñado a que esto tiene que ser individual y no porque yo trabaje en mí y piense en mí, significa que no quiero a Mavis, al contrario, es la manera en que más le puedo mostrar a Mavis que la quiero, que la amo y que voy a estar trabajando en una mejor versión para mí y para pues, las personas que me rodean. Aprender a ser honesto con uno mismo, tener disciplina, hacer las cosas como se deben de hacer, nada más con eso. Y, y disfrutar la vida. Y los problemas siguen, o sea, los problemas no se van a desaparecer porque pues yo ya no tomo, porque yo ya no juego. Los problemas van a existir siempre, pero ahora yo los resuelvo viendo la manera de sacarlos adelante. ¿Cómo? Como se resuelve un problema, como debe de ser. ¿Qué le dirías tú a esa persona que yo sé, Mavis, que para ti, porque hay que ser honestas, hablando de honestidad, ¿verdad? Yo sé que para ti fue muy difícil aceptar tu enfermedad. ¿Qué le dirías a esa persona que por ser autosuficiente, que por ser exitoso, por tener posibilidades económicas, o sea, que aparentemente en su vida todo está bien, pero que hay un problema de adicción? ¿Qué le podrías decir tú? A mí, por ejemplo, me hubiera gustado que pues me hubiesen orientado, ¿verdad? Pero pues las cosas pasan. Que muchas veces, ahorita nos van a estar escuchando muchas personas que se van a sentir identificadas con nuestra historia, mamá. Que sí se puede, que si tienes un familiar, que si tú mismo te estás sintiendo con ese problema, pues hay que hablar y enfrentar y hay que solucionar. Hay que solucionar. ¿Y cómo se soluciona? Pues aceptando que está la enfermedad, que se tiene que atender y derrotándose ante ante la ludopatía, ante el problema que uno tenga, pues se tiene uno que derrotar y sí se puede,
porque esta historia de Stephanie y mía, pues es una historia que tuvo un final feliz y que sigue alegrando familias porque pues lo logramos y seguimos en el camino de la recuperación, que en ocasiones no es fácil, pero es bonita y con amor, comprensión, todo se puede. Muy bien, Mavis, pues ya se nos está acabando el tiempo de este episodio. Espero que, porque pues falta mucho que compartir, ¿no? Espero que me regales en otra ocasión de tu tiempo para que le compartas a la gente. De verdad, muchas gracias por abrirte con nosotros, por compartir. Para mí es muy grato que mucha gente pues conozca, ¿no? La raíz de todo este movimiento que es Clínica Monarca y Centro Renacer. Te quiero mucho. Gracias por ser el motor de todo esto. Gracias por nunca dejarme sola, por siempre enseñarme y por siempre demostrarme que todo es posible. Todo es posible y yo le doy muchas gracias a Dios porque yo no pude haber tenido otra mejor mamá que tú. Gracias por absolutamente todo y te quiero mucho. No, Fanny, al contrario, gracias por invitarme, gracias a Clínica Monarca, Centro Renacer, y sí se puede. Sigue adelante, estoy muy orgullosa y hay que seguir salvando vidas, uniendo familias. Muy bien, familia, pues muchas gracias. Este fue un episodio más. Si ustedes les gustaría que habláramos de algún tema en específico o algo así, coméntenlo aquí abajo y muchas gracias por escucharnos una vez.